Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí siempre tratamos de analizar los diferentes temas que preocupan en nuestro país, que seguramente son análisis para nuestros televidentes y que a través de las personas que convocamos podemos ir viéndolas, discutiendo y buscando algún tipo de respuesta que realmente nos orienten sobre temas, vuelvo a insistir, que cada día que pasa son más conflictivos. Bueno, hoy le hemos pedido a doña Graciela Russo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Carlos, buenas noches a toda la gente, ¿cómo están? Mirá, Graciela Russo es una gran periodista, alguien que ha trabajado muchísimo en el periodismo, ha escrito libros, participado intensamente de distintos programas televisivos. Yo lo recuerdo en Intratables, pero por sobre todas las cosas es nuestra periodista del movimiento productivo argentino. O sea, ella es la que nos orienta, ella es la que escribe muchos de los artículos que nosotros publicamos, que cuando hay que publicar algún artículo, antes de hacerlo, se lo mandamos a ella para que nos lo revise. Y hoy dijimos, qué interesante es charlar con Graciela sobre algunos temas que se vinculan con la temática productiva que hoy estamos viviendo en medio de la pandemia y cómo lo vamos a resolver hacia adelante. Y vos ya has escrito cosas muy piolas. Últimamente te hemos presentado dos artículos tuyos, uno vinculado con las economías regionales, otro vinculado con la minería. Contanos un poco, por favor. Y todo surgió un poco, primero, las primeras notas que empecé a escribir fue a partir del teletrabajo. Es decir, la pandemia, el encerrarnos en nuestra casa, colaborando y realizando nuestra actividad, hizo que empecemos a hacer más asiduo algo que en el resto de esto ya se venía haciendo, que era el teletrabajo. Y está dando muy buenos resultados, tal es así que muchas actividades, muchas empresas no vieron mermar su trabajo, su actividad, gracias a este formato de cómo ejercerlo. Por eso yo en esa nota si el teletrabajo no había llegado para quedarse. Es decir, cuando la empresa se dé cuenta y el empleado se dé cuenta o el profesional se dé cuenta que sin moverse de su casa con una computadora podía realizar la misma actividad, unos ganaban plata y los otros también ganaban plata, porque no te tenés que trasladar, no gastas viático, es como una compensación y de repente juntarse una vez por semana, 2 veces por semana, para bajar líneas de cómo seguir para adelante. Fue una visión que tuvo mucha repercusión, hasta me llamaron de algunas radios después de ver la nota, el artículo, y me preguntaban por qué, bueno, y les expliqué esto que te acabo de decir a vos. En varias notas, leyendo algunos artículos, tuve cuenta de que la producción es y va a ser lo que nos saque, que nos tuvo que haber sacado siempre del estanque que estábamos, pero ahora más que nunca porque vamos a estar un poquito más abajo. Y entonces será la actividad productiva. Vos sabés, Graciela, que este tema que vos señalabas bien, ¿no? De qué nos saca adelante, es tan importante definirlo de una buena vez por todas, ¿no? Porque en la medida en que sigamos creyendo que la problemática nuestra pasa por el grado de endeudamiento de la Argentina, si lo conseguimos, si lo pagamos, si no lo pagamos, o a través de los acompañamientos vinculados con los temas sociales, que siempre son necesarios, pero que cada vez se hacen más necesarios que nunca, es como una Argentina que tiene un potencial fantástico, y no es una cosa para decir por decir, sino que la realidad se hace cada vez más difícil. Y vos lo estás analizando muy bien, los artículos que estás planteando son muy interesantes en ese sentido.
El primer artículo que, hablando de otro colaborador, Lucho Jauregui, otro colaborador del MPA, y yo le decía, ¿y cómo lo titulamos? Digo, casi el país que no miramos. Estamos tan censados, nos miramos siempre el ombligo, somos un país federal, pero en el diario vivir cada vez somos más unitarios, y yo digo, país afuera que no estamos mirando. Y entonces el primer artículo lo hice mirando al mar. Tenemos una extensión de playas muy grande, tal es así que el mundo viene a pescar a nuestras aguas. Instalaron buques factorías sacando nuestros peces. Y entonces vos decís, y lo escuchaba Eduardo decir, ¿cuándo vamos a explotar nosotros esa, ¿cómo se puede llegar a decir? Ay, ayúdame, que no me sale. Esa riqueza, no me salía la palabra riqueza. ¿Cuándo vamos a explotar nosotros esa riqueza y no hacer que la vengan a explotar otros y nosotros solamente la estamos mirando? Y entonces, bueno, buceé por internet, encontré números de que avalan eso que estaba yo pensando y viendo, y bueno, y después seguí con otra cosa que también creo que es muy importante, que es la minería. Tenemos una cordillera que nos divide de Chile y es lo mismo que del otro. Ahora, ellos, como es un país mucho más chico que la Argentina, se centralizaron en la parte minera. Y yo me acuerdo, y te estoy hablando de hace muchos años, el día que me enteré que Chile había ganado la licitación para hacer las monedas del euro, es decir, cuando el euro llega a Europa, cuando se instala como moneda, la licitación para proveerle las monedas la había ganado Chile por la cantidad de mineral que podían sacar de las raíces de su tierra. Y yo digo, ¿cómo puede ser que seguramente esas monedas serán de cobre o de bronce? Eran de cobre. Eran de cobre. Claro. Pero si tenemos la misma cordillera de un lado que el otro, en el último artículo puse que en el año 2018, que fue el último relevamiento que encontré, hecho por la cámara que nuclea a la actividad minera, decía que mientras que Chile había exportado 40.000 millones de dólares, nosotros habíamos exportado 4.000 millones de dólares. Entonces, sí, digo, tenemos un país... Claro, porque tenemos encima un nivel de condicionamiento muy especiales, ¿no? Porque aparece el tema del medio ambiente, que no hay que dejarlo de atender, por supuesto, bajo ningún punto de vista, pero a niveles de exageración empieza a ser un alto condicionante cuando no lo es en el caso de Chile, y cuando con el debido contralor de la estructura pública, y ahí funciona, o ahí debería funcionar el Estado, con el debido contralor de la estructura pública nacional y provincial, estas cosas se pueden controlar y consecuentemente se puede explotar la minería como corresponde, ¿no? Pero vayamos un paso más allá. Queremos explotar un poco más y vamos a necesitar más mano de obra, porque si queremos hacer una cosa más faraónica, vamos a necesitar más mano de obra. Y entonces nos encontramos con la realidad que tenemos ahora. En todo el país hay 44 millones de habitantes y en el conurbano solamente hay 3 millones de habitantes. Entonces, ¿qué hacemos con toda la gente que no hay más cosas para hacer? ¿Por qué no se planifica? ¿Por qué no se abre la economía? ¿Y por qué no se permite que la gente pueda salir a trabajar a los distintos puntos del país? Graciela, yo te mandé otro artículo. Como buena periodista que sos, sabés que hay que hacer cortes. Así que viene nuestro primer corte y luego continuamos. Adelante, señor director.
Recién con vos estábamos haciendo comentarios de dos temas muy interesantes que usted estuviste trabajando. Por un lado, el tema de el sector marítimo, o sea, la pesca, básicamente, y las posibilidades que allí tenemos, absolutamente subutilizadas, y lo mismo nos sucede con la minería. Cuando vemos, en el caso de la pesca, países como Japón y España, por poner algún ejemplo, cómo aprovechan sus recursos y los de otros países, y cuando vemos en Chile el caso de la minería, cómo explotan sus recursos y los pocos los explotamos nosotros, decimos, bueno, aquí tenemos problemas. Pero no es solamente allí. La otra vuelta estábamos mirando con Luciano Jauri y con Eduardo Duhalde en el Movimiento Productivo Argentino algunas listas que hemos estado haciendo, que estuviste haciendo vos, sobre distintas actividades que se pueden hacer para generar 1 millón de empleos desde acciones del Estado, pero hechas por los privados. O sea, acá yo rescato los roles, ¿no? El Estado es el gran indicador, pero el protagonista y el que hace la actividad concreta es el privado, ¿no? Entonces yo miraba, por ejemplo, el tema de las incubadoras de empresas, que es un tema que yo he trabajado mucho en mi caso como intendente de San Martín, pero algunos temas que vos tocaste, miles de pequeñas granjas en el centro y en el norte de la Argentina. Contanos un poco. Claro, lo que pasa es que siempre se habla de una producción intensiva y nunca se habla de una producción de una manera más expansiva. Acordémonos un poco lo que hizo Lula en su momento cuando llegó recién al gobierno en Brasil, cuando hizo que mucha gente que estaba en las favelas y que estaba muy hundida en su economía, pudiera empezar de a poco a sacar la cabeza a la superficie, incorporándose en una clase media que los habilitaba mucho más. Y esto es hacer que la gente se incorpore en los lugares de trabajo de una manera más abierta, que se empiece, que no se reduzca, que su actividad no sea de una mano de obra solamente artesanal, sino un poquito más expansiva. El otro punto que yo hago ahí, digo, en el sur hay agua de deshielo. Mirá qué fácil que sería. Ese es otro tema, si me permitís, otro tema que realmente me llamó la atención. El tema del agua, ¿no? ¿A eso te estás refiriendo? El agua. A eso, digo, tenemos agua de deshielo, agua pura, está, digo, el agua pura de deshielo. Pasa, cae de la montaña y llega al mar. Se saliniza y la desperdiciamos. ¿Qué pasaría si en los lugares donde existe, como existe en Mendoza, digo, una conocida marca de agua mineral que decía propia de deshielo, de vertiente, digo, era eso, es empezar a decir, tengo esta actividad, necesitamos agua, ¿por qué se saliniza y se va? Tenemos yacaré en la parte del norte, en la zona misionera. Los predadores nacen así, de una manera más salvaje y se mueren, mientras que es una carne muy requerida para el consumo y para la exportación. ¿Qué pasaría si hacemos como unos lugares de criaderos sí, de este tipo de especies? Hay gente para el mantenimiento. Obviamente, esa para el norte. Digo, hay cosas, digo, es innumerable, vos por cada región, y vos seguramente que por tu actividad política ya lo habrás visto, en cada región del vas a encontrar algo distinto que no lo tiene otra. Pero, otra y no lo tiene ejemplo, otra. Entonces, ¿qué pasaría si un día... Sí, metele. Sí, no, decime, ¿hay un tema? No, yo decía lo que estás señalando vos de las distintas oportunidades, ¿no? Hay un tema muy interesante que se planteó en algún momento como una gran explosión de empleo, que es el tema forestal.
Corrientes y Entre Ríos, por ejemplo, son potencias forestales fantásticas. Y recuerdo Rodríguez Sá, en el poquísimo tiempo que fue presidente de la República, una de las ideas muy interesantes que planteó, porque él la había planteado en su provincia, fue precisamente el tema de la forestación. Y hay algunas especies que se pueden adaptar en Argentina, que pueden ser para la industria papelera, para la industria maderera, pero para la ocupación de mano de obra y la instalación de la cantidad inmensa de gente en el interior, muy interesante. Vos lo trabajaste también este tema. Vos viste que en San Luis la tierra no es muy favorecida en cuanto a los nutrientes. Y sin embargo, vos recorres las distintas arterias y la ves llena de árboles. Estuve trabajando un tiempo en San Luis y hablando con Alberto Rodríguez Sá, cómo habían logrado eso, mismo por las rutas. Y entonces me dijo que era parte en ese momento, cuando había sido gobernador, no en esta oportunidad, sino la vez anterior, antes de Poggi, que cuando habían empezado a dar los planes, que serían los planes jefes y jefas que se hicieron durante la época de Eduardo, o algún plan a nivel provincial que habían dado ellos, la condición era que tenían que trabajar de alguna manera, tenía que haber una devolución. Un sector de esa gente que cobraba los planes tenía la obligación de plantar árboles. Y yo le dije, pero bueno, se plantan y se mueren. No, porque habían encontrado un sistema, que no sé de dónde lo habían traído, que a las raíces se le ponía un tipo como de esponjas, una cosa por el estilo, y con eso se las enterraba. Entonces, ya directamente el agua no se iba enseguida para la tierra, y así estaban naciendo un montón de árboles. Entonces, tenés tres cosas casi. Le das dignidad a esa gente que momentáneamente está recibiendo un plan, porque esa persona está devolviendo a partir de esa plata que recibe trabajo, es decir, la persona se sigue sintiendo con la dignidad del trabajo. Y a la provincia le seguís dando algo que de otra manera no tendría o le saldría muchísimo más caro. Entonces salen todos como favorecidos. Por eso yo hago hincapié. Sí. Hacemos nuestro último corte y seguimos. Dale. Yo tengo acá en este borrador que he conseguido, tengo algunos temitas vinculados con estas posibilidades que las vamos a trabajar en nuestro último bloque. Adelante, señor director. Graciela, realmente son tantos los temas, ¿no?, vinculados con las cosas que se pueden hacer en un país que diga, el norte mío se llama producción, crecimiento y trabajo. Y sobre la base de eso, ahí me manejo. Y lo que hago es auspiciar todo lo que sea la actividad productiva de los privados. Esto tiene que ser fundamental. Y el Estado, el sector que define las políticas de Estado. Políticas de Estado que no duran un minuto, sino que duran años, al margen de quien esté al frente del gobierno. Temas que en el mundo son fantásticos. Acuicultura, el tema de producir peces en cautiverio. China es una barbaridad. Si te metes en el Google y te metes en el mapa de China, todo el costado del mar territorial chino son manchas, y esas manchas son jaulas donde están creando peces. Es una cosa fantástica. ¿Vos te acordás en la época, en la década del 90, se puesto muy de moda comer trucha? Y Menem había descubierto que le gustaba mucho la trucha cuando iba al sur. Y un día dijo, pero yo estoy en La Rioja, si no estoy en La Rioja, y en La Rioja no lo puedo conseguir. Y entonces hubo gente interesada e hicieron un estanque donde se criaban truchas. Entonces, la trucha ya no se necesitaba estar en el sur. En La Rioja se criaban truchas. Y así... Está sonando, para los televidentes, está sonando mi reloj
de péndulo. No. ¿Qué nos marca eso? Estamos en casa. Así que adelante. Estamos en casa. Bueno, ese es un ejemplo concreto que se hizo en la década del 90. Quiero decir que en cualquier sector del país, haciendo la inversión y dando las condiciones esenciales para el nacimiento y la procreación de cada una de las especies, no debiera quedarse solamente en un sector del país o en otro sector del país. Otra cosa, lavado de lana. Siempre decimos, vendemos la lana, carne de cordero, lavado de lana y carne de cordero. ¿Qué decimos? Lavamos la lana. Digo, nosotros, ¿qué es lo que decíamos siempre? Nosotros producimos la lana y después la vendemos y afuera le compramos los globos. Es decir, el valor agregado queda en otras manos. Pero no solamente es eso, sino que vendemos la lana casi como la sacamos del animal. ¿Qué pasaría si se empezaran a implementar lavaderos de lana de cordero? Esto sería, bueno, la esquila, después vendría el lavado y después pequeñas hilanderías como para que el material tenga más materia prima antes de ser exportado. Si quieren, ¿sabes que el tema del ovino es un tema que ha sido muy castigado en estos últimos 20, 30, 40 años? Es simplemente recorrer algunas explotaciones del sur para ver las instalaciones que había y ahora están obsoletas totalmente. Porque lo que pasó claramente es que se eliminó el mercado de lanares de Avellaneda y no hay más cotizaciones de la carne, el tema de la lana se cayó, no se estuvo trabajando, o sea, ahí tenés otro lugar donde puede haber crecimiento productivo y actividad de trabajo para muchísima gente. Pero vayamos a otro lugar un poco más moderno ahora, que es el tema de utilizar los elefantes blancos que hay de edificios y usarlos como polos de cowork, o sea, esto de el freelance y la uberización de la gente que quiere realizar tareas. Y más ahora con el tema de la pandemia y el tema de esto que estamos haciendo nosotros, desde las casas. Es otro tema también que vos lo trabajaste y que es realmente interesante. No es solamente la utilización de esos edificios que están llamados esos elefantes blancos que quedaron ahí a la buena de Dios y que se podrían utilizar de alguna manera muy pragmática y en estos momentos hablando de la tecnología, sino que, si te acordarás, que en Colombia, cuando lograron todo un movimiento, todo un trabajo que hicieron en Medellín, para sacar a los chicos del tema de la droga, la falta de trabajo, la falta de estudios. Y entonces hicieron en cada lugar, en cada barrio más humilde, hicieron grandes construcciones, lugares donde había computadoras, es decir, si el hacinamiento el chico lo tenía en la casa, podía ir a ese lugar que estaba en su mismo barrio, y entonces se montaron grandes estructuras para ahí poder estudiar y perfeccionarse y sacar una profesión. Esto es un poco trasladado acá. ¿Qué pasaría si en cada barrio nuestro se montasen estas estructuras y que los chicos pudieran, sin salir de sus casas, ellos mismos la cuidarían y poder tener un futuro mucho más digno? Es todo trabajo, es la única manera que vamos a poder salir. Sí, Graciela, la verdad que esas son cosas claves, me parece a mí, bajo todo punto de vista. Si nosotros no aprovechamos esto, hay otros más. La verdad que ya no supera el tiempo. Vos sabés, esto lo conocés claramente, no supera el tiempo. Pero debe haber por lo menos 20, 30 árboles, ya lo dijimos. Pero fíjate, el tema de la tecnología
y ahora ya nos están haciendo señas dentro de esta nueva tecnología que estamos usando de que se nos acabó el tiempo. Pero vamos a tomar un compromiso, vos, yo y el director que nos está viendo. Este es un trabajo del movimiento productivo argentino que tenemos que intensificarlo, tenemos que, digamos, comunicarlo con la mayor intensidad, porque, vuelvo a decir, en estos momentos tan difíciles de Argentina, con la pandemia, con algunas cuestiones que se están planteando, el Estado tiene que ser el motorizador y los que tienen que realizar la tarea tienen que ser los sectores privados, que son los generadores de la mano de obra y de la actividad económica por excelencia. Graciela, sí. Sí, eso desde ya. A mí me parece que si nos quedamos aquietados, cada vez nos vamos a aquietar más. Es como que necesitamos que alguien nos venga a decir, despiértense, está todo por hacer, lo tienen ahí al alcance de la mano, no se tienen que ir a otro lado, no piensen en irse del país, quédense en la Argentina, porque la Argentina tiene todo para hacerse, solamente hay que empezar a hacerlo. Muchísimas gracias, Graciela, muy amable, y bueno, y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.